Estoy en este momento con el doctor Walter Ayala, él es exministro, también es abogado del expresidente Pedro Castillo, que también me gustaría tocar el tema un poquito más adelante, pero quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. La verdad que estos momentos ya es un momento donde todo va saliendo a la luz, porque hay un dicho, ¿no? No hay mentira que pueda ser ocultada y todo termina saliendo. Nos enteramos ya de lo que se sabía a las voces, que la presidenta Dina Boluarte fue operada, tuvo una operación, una intervención quirúrgica estética de rinoplastía, el cual la llevó a ausentarse prácticamente 10 días. Yo quería preguntarle, acá hay dos temas, a prácticamente omisión de funciones y también el hecho de no haber notificado de su ausencia. ¿Cuál es la situación legal que le compete en ese momento o debería, si es que no hubiese blindaje por parte del Congreso, a la presidenta Dina Boluarte? Gracias, Mayra, por la pregunta. Acá vemos dos temas, el tema, digamos, penal y el tema de infracción a la Constitución. En el tema penal, como tú bien lo dices, hay infracción de funciones. En el tema constitucional veo una infracción porque si ella estaba indispuesta, lo que dice la Constitución es que debía asumir en ese periodo de incapacidad es el presidente del Congreso. Entonces vemos que el Congreso, lejos ¿no? de destituir a la señora Boluarte, lo que hace todavía es sostenerla porque ellos tampoco se quieren ir. ¿No? Sabemos acá que están, como se dice, jugando en pared. Sabemos que quien gobierna actualmente no es Dina Boluarte, sino es el fujimorismo, los Acuñas, Renovación Popular, ¿no? Avanza País y todos aquellos ¿no? Partidos satélites, ¿no? Es por eso de que lamentablemente cuando está el presidente Pedro Castillo todo era vacancia. Acá vemos no solamente este tema que la señora ha mentido, ¿no? Porque ella no dijo que se había operado, sino también vemos el tema de los Rolex, vemos el tema del hermano también, ¿no? Vemos el tema ¿no? de Caliwarma, que es un escándalo tremendo, nos está dando carne malograda a nuestros hijos. Sin embargo, vemos que el Congreso con ellos no es. Pero cuando era en el tiempo de Pedro Castillo, todo era vacancia. La señora Patricia Chirinos, ¿dónde está la señora? ¿Dónde están esos comandantes, esos almirantes, el señor Montoya, Cueto, que antes todo era vacancia? Cuando yo me recuerdo cuando fui ministro de Defensa, quise sacar a las Fuerzas Armadas para que apoyen la seguridad ciudadana y dijeron que no, que eso está prohibido. Y sin embargo ahora piden a gritos que salgan las Fuerzas Armadas. Vemos que hay una doble moral y ya todo el pueblo lo sabe. O sea, lo que estamos hablando nosotros, todo el pueblo lo sabe. Prueba de eso es que esta señora Boluarte solamente tiene un 3% de aprobación y el Congreso está por debajo del 5%. Prácticamente no tienen legitimidad y deberían irse, pero están sinvergüenzas que a ellos no les interesa y están manteniéndose en el poder, dándose aumentos, bonos, gratificaciones millonarios, mientras por otro lado la señora dice que con 10 soles se puede cocinar sopa, segundo y todavía el postre. O sea, la verdad que es una sinvergüenza lo que ha dicho. Totalmente, pero ellos, doctor, nos estamos ahogando en un vaso de agua y encima en un vaso vacío. Esas fueron las palabras y la posición que ya mostró Fuerza Popular. Quiere decir que si es que ellos en algún momento, que Dios no lo permita por el bien del Perú, llegan a ser gobierno, pueden hacer lo que se les da la gana. No olvidemos que tuvimos como congresista a la señora que hoy lidera este partido Fuerza Popular. ¿Cuántos días trabajó? ¿Qué proyectos de ley hizo? O sea, ¿qué pensamiento de liderazgo y de capacidad tienen para mejorar los problemas del país? Acá hay una infracción a la Constitución y hay un delito de omisión de funciones. Que no lo quieran ver el Congreso porque tienen todo prácticamente ya armado para cuándo vacarla, para cuándo sacarla, porque si en este momento la van a vacar, van a tener prácticamente que ellos también salir. Y ellos no quieren salir hasta después de que la presidenta llame a elecciones generales. Pero si hablamos solamente de este caso, ya hay un delito. ¿Qué otros casos, aparte de los Rolex y todo esto, se le debería ya estar investigando en estos procesos si es que el Congreso le diera permiso a la presidenta Dina Boluarte? No, y lo más grave son los más de 80 muertos, Mayra, no hay que olvidar eso, ¿no? Vemos que esta señora Patricia Benavides, quien se rascaba las investiduras diciendo que era una persona no correcta, moralista, vemos que ha estado supuestamente traficando influencias
con la señora Boluarte y con el Congreso para mantenerse también en el poder y evitar su destitución por intermedio de la Junta Nacional de Justicia. Sabemos que acá ha sido todo, digamos, un contubernio para vacar al presidente Pedro Castillo y para ellos mantenerse en el poder. Y tú dijiste hace un momento que cómo será que si este partido Fuerza Popular gobierna. No, ya está gobernando. Actualmente quien gobierna es el fujimorismo, como lo digo, son los Acuña, Renovación Popular, Avanza País y los partidos políticos satélites. Ya están gobernando. La señora Dina Boluarte simplemente es un títere que está simplemente ahí colocada para cubrir, ¿no?, ese vacío de poder, pero quien realmente actualmente gobierna, todos sabemos que es el fujimorismo, y prueba de ello es que ahora la pueden vacar y no la vacan. Este señor ministro de Martini, ¿qué hace todavía ese señor ahí si ha sido responsable? Él era el viceministro cuando la señora Boluarte era ministra del MIDIS, cuando se cometieron los supuestos delitos que ahora se está denunciando, cuando daban carne de caballo, carne malograda a nuestros niños, pero vemos que lo mantienen como ministro. Vemos también que este señor Santibáñez ya debe irse a su casa de hace rato, lo mantienen ahí. Vemos, ¿no?, de que hay ministros que realmente no dan la talla, no están haciendo, están parasitando en el gobierno, pero lo mantienen ahí. Vemos que si nosotros hacemos un análisis de todos los ministros, la mayoría tiene vínculo con Fuerza Popular o con los Acuña. Por esto digo, quien gobierna actualmente es la señora Boluarte, y ya son los fujimoristas y los partidos satélites de ellos mismos. Es un títere, pero un títere también moderno, doctor, un títere que se opera, un títere que también comete delitos aparentemente, presuntamente, porque los Rolex tampoco fue algo que alguien le impuso, algo que ella quiso, recibirlos. También se le ateje el caso de su hermano, de los Guayquis en la sombra. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que está atrás de todo esto? Y otra de las preguntas que quiero hacerle: ¿usted cree que sea la presidenta Dina Boluarte que esté protegiendo al señor Vladimir Cerrón? Bueno, hay indicios, ¿no?, como el tema esto de Mícodes, como el tema del cofre, la declaración, ¿no?, pero cualquier cosa se puede suponer, ¿no? Pero vemos que hay muchos indicios, pero lamentablemente, ¿no?, si fuese o no fuese así, eso en este gobierno no se va a saber, porque lamentablemente también vemos, ¿no?, que las fuerzas policiales de cierta forma también están ahí bloqueados, ¿no?, porque vemos que el ministro del Interior prácticamente está ahí para tapar todo este contubernio a favor de la señora Boluarte. No quedó esta explicación, por lo cual todavía lo mantienen en ese lugar, ¿no? Es como digo, ¿no? ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia si la cabeza, presuntamente, se le ha escuchado unos audios que sigue negando el ministro Santibáñez, donde cualquiera que lo escucha presumiría que se trata de una presunta organización criminal? Entonces, ¿cómo terminar con la delincuencia si quien la debe combatir está en la cabeza más alta, doctor? Y esto hay que reconocerlo. Ahora, hay muchos casos. ¿Qué hubiese pasado si esto del ministro de Martini, Santibáñez, de los casos de la hoy presidenta Dina Boluarte, hubiese pasado en el gobierno del expresidente Pedro Castillo? Esto hubiese sido una causal, con estos hechos sí hubiese sido una causal justa. Porque hasta por el sombrero querían vacarlo. De vacancia, pero en el caso del presidente Pedro Castillo, Mayra, yo aprovecho tu programa para decirlo, se han presentado 2 denuncias ante la Fiscalía de la Nación, ante la señora Delia Espinosa. Uno, porque hay denuncias de supuestos colaboradores eficaces que refieren que han sido presionados para incriminar al presidente Pedro Castillo. Hay Como por varios ejemplo, reportajes. ¿usted me podría dar un nombre? Por ejemplo, este señor Bruno Pacheco, quien supuestamente sería presunto aspirante a ser colaborador eficaz, ha denunciado en varios programas que ha recibido presiones para incriminar al presidente Pedro Castillo. También esta señora Sada Goray refiere que ha sido presionada por la señora Patricia Benavides. Y no solamente eso, vemos que el EFICOP, que fue supuestamente un grupo especial de fiscales para luchar contra la corrupción del poder, vemos que supuestamente han estado cobrando entre 200.000 a 250.000 dólares. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la señora Mirta González, que este señor abogado Humberto Jara le pedía 250.000 dólares para poder archivar su caso en EFICOP. Y no solamente ella, solamente vemos que también este señor González Alba, abogado, ha denunciado que este señor Jefferson Moreno le habría solicitado la suma de 200.000 dólares al periodista Mauricio Fernandini para poderlo sacar de prisión y para favorecerlo en su proceso. ¿Y dónde estaban estos casos?
en la EFICOP. ¿Y cuál es la EFICOP? Justamente es el grupo de fiscales que se encargó, por intermedio de la señora Patricia Benavides, en ordenar la detención del presidente Pedro Castillo cuando un fiscal no tiene la potestad ni el poder para ordenar una detención, pero sin embargo también usurpó funciones y pidió, ¿no?, al entonces director general de la policía la detención del presidente Pedro Castillo. O sea, hemos visto que acá se ha concertado voluntades para darle un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo y de esa forma destituirlo y tomar el poder como actualmente lo han hecho, ¿no? De acuerdo a los causales que usted nos está diciendo, que ha habido manipulación con los colaboradores eficaz, ¿cuál es la situación real del proceso del expresidente Pedro Castillo en estos momentos? Porque todo se caería abajo. Exacto, eso hemos pedido. Hemos hecho dos denuncias. Una denuncia para que se investigue a la señora Patricia Benavides, para que se investigue a la señora Marita Barreto, al fiscal Mauro González, quien supuestamente mediante POSITS manipulaba la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces. Eso ha sido denunciado en varios programas de televisión. Se ha denunciado para que la fiscal de la Nación investigue todas estas presiones que habrían hecho contra el presidente Castillo por parte de fiscales en ejercicio. Y por otro lado, también se está pidiendo la revisión y nulidad de todos aquellos procesos donde se ha presionado para incriminar al presidente Pedro Castillo. De esa forma, si es que esto procede, claro, se caerían todos los procesos porque todos esos dichos son falsos. Y los mismos colaboradores eficaces o supuestos colaboradores eficaces ahora lo están denunciando. No solamente ellos, también traigo a colación la declaración del congresista Américo Gonza, quien refiere que él también fue presionado para incriminar al presidente Pedro Castillo, pero él no aceptó. Y también la declaración del señor Jaime Villanueva, quien refiere, ¿no?, que inclusive, ¿no?, la acusación, la denuncia contra el presidente Pedro Castillo primero le era filtrado a abogados particulares y a periodistas, previamente antes de que esto sea firmado o esto sea remitido por parte de la señora Patricia Benavides. O sea, la presión venía por parte de la fiscal de la Nación. Claro, ella como ¿Y está ella qué interés tenía? ¿Por quién venía? Ella venía justamente, como ahora se ha descubierto y como ahora se está viendo, en tomar el poder a la fuerza, como actualmente ya lo han hecho. El plan criminal era sacar a Pedro Castillo como presidente legítimo elegido en elecciones generales y justamente que la señora Boluarte suba al poder y de esa forma manipular el poder por intermedio, ¿no?, de la señora Boluarte. Pero también entre ellos, entre lagartos, ha habido prácticamente una pugna que entre ellos mismos se han, digamos, investigado y ahora vemos que la señora Patricia Benavides ha sido destituida y por otro lado la señora Marita Barreto también ha sido suspendida. O sea, vemos que hasta para eso ellos se han peleado por una pugna interna, ¿no? Pero el plan criminal ha sido eso, ¿no?, lo cual se llevó a ejecutar y vemos que actualmente no tenemos democracia, actualmente vivimos una dictadura cívico-militar porque el Congreso de la República ha adquirido un superpoder manipulando la Constitución y con eso ha roto el equilibrio de poderes y los pesos y contrapesos que debe haber en toda democracia. Por eso actualmente digo que no hay democracia, vivimos en una dictadura. Si me tuviera que describir desde el gobierno del 2021 hasta hoy, ¿cuáles son los hechos más graves y en qué gobierno se ha cometido de delitos en lo que es penal? Mira, Mayra, el año 90 al año 2000 gobernó el fujimorismo y todos somos testigos, hay sentencias con la calidad de cosa juzgada donde hubo matanzas extremas, desapariciones forzadas y hubo una corrupción la más grande del mundo. Y eso inclusive no hay, digamos, estadísticas que dicen que el señor Alberto Fujimori era el tercer presidente más corrupto del mundo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen, ¿no?, los institutos encargados de criminalística. Por otro lado, de esa fecha a la actualidad, después que sale el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022, vemos que luego de eso se han seguido los mismos patrones, porque también vemos delitos de lesa humanidad, vemos asesinatos, vemos desapariciones, vemos, ¿no?, lesiones graves, y eso, ¿quién lo dice? La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido su informe país donde dice todo lo que estoy diciendo, que ha habido masacres acá en el Perú. Y por otro lado vemos también una corrupción
que es tremenda, porque no solamente es lo que sale a la luz, también son las concesiones mineras que se están haciendo por algo de 50, 30 años. Y vemos también los laboratorios que se está cediendo, ¿no?, a Norteamérica para que en nuestro país pongan esos laboratorios, lo cual, digamos, son de alta peligrosidad, que no son aceptadas en ningún país, porque de escaparse algún, digamos, virus, podría esto desencadenar, ¿no?, en una intoxicación masiva para todos, pero eso no sale a la luz. También vemos, ¿no?, que esta señora Boluarte prácticamente se ha convertido en una mitómana, porque vemos que todos los días miente. Dijo que los Rolex eran de ella, de ahí salió que le había dado este señor Oscorima. Dice de que ella, digamos, no nunca fue para Mico, ahí sale el chofer diciendo que sí fueron para allá. Dijo de que, omitió decir que se había operado la nariz. Ahora su mismo ex premier Otaro le ha dicho que sí. Dijo de que su hermano no tenía nada que ver, pero vemos que su hermano supuestamente traficaba, ¿no?, con el poder de ella para formar un grupo político y hacer cobros para el nombramiento de subprefectos. Y así te podría decir muchas cosas más, Yo ¿no? creo que la historia y el país serán los encargados de juzgar a todos, a toda esta clase política, legislativo, ejecutivo, y que esto va a quedar definitivamente en el recuerdo de todos los peruanos y sobre todo por malas acciones. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, doctor. Un segundo, Mayra. Solamente para decir al público peruano que no olvidemos que actualmente quien gobierna, ya lo dije, son los partidos Fuerza Popular, los Acuñas, Renovación Popular y sus satélites. Hay que estar muy despiertos para el año 2026 en las elecciones generales, hay que saber por quién votar y recordar que este gobierno no es del presidente Pedro Castillo, este gobierno es del fujimorismo. No nos dejemos engañar. Muchas gracias, Mayra. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Definitivamente es algo que dice todos los peruanos, ¿no? ¿Quién gobierna el Perú en estos momentos?